Hoy comienza la celebración de la Semana Santa, costumbre. La aplicación de hoy la he titulado Domingo de Ramos. Y vamos a hablar sobre Marcos, capítulo 11, versículos del 1 al 11. La predicación de los unos. Marcos 11, del 1 al 11. Pero antes de entrar a leerlo, vamos a leerlo para introducirnos en el tema de la llegada de Cristo Jesús a Jerusalén, después de 33 años de vida. Vamos a leerlo y después hablamos sobre el tópico. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguno os dijere: ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita, y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y a uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Esos son los versículos de Marcos. Ya habían pasado 33 años de la vida de Jesús. Ya habían pasado 33 años desde que José y María habían entrado en un burrito, ¿ustedes se acuerdan? Habían entrado en un burrito a Belén para el nacimiento de Jesús. En esa ocasión fueron los ángeles quienes ovacionaron a Jesús, no la gente. Los ángeles fueron los que ovacionaron a Jesús diciendo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, decían los ángeles, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Eso fue 33 años antes. Ahora, también, aparte de haber pasado esos 33 años, ya habían pasado los 3 años del ministerio público de Jesús. Estaba comenzando la última semana de su vida. La última semana. Ahora no eran los ángeles, sino una multitud de personas los que ovacionaban a Jesús, tal como leímos, quien estaba entrando a Jerusalén montando nuevamente en un pollino, y lo aclamaban diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. La llegada de Jesús, el nacimiento de Jesús, la llegada de Jesús a Jerusalén.
33 años de diferencia. Este episodio, el que acabamos de decir, daba comienzo a lo que históricamente se le ha llamado la Semana Santa, o la Semana de Pasión, la cual comienza con lo que estamos celebrando hoy, el Domingo de Ramos, por lo que eso fue lo que ellos hicieron, tal como leímos. Es de notar que el relato de los acontecimientos de esta semana ocupa más de la tercera parte de todos los evangelios puestos en conjunto. De todos los capítulos, sumando los 4 evangelios, más de la tercera parte de todos los capítulos son dedicados a esta semana. Y aunque bíblicamente no hay un mandato para que la iglesia lleve a cabo alguna celebración de esta semana, no hay ninguna ordenanza como para eso. De todas maneras es un momento propicio para todos nosotros, para repasar estos pasajes y entender más el propósito de la obra de Cristo. Se presta para uno volver a leer, volver a estudiar, repasar todos los acontecimientos de la vida de Cristo en esta tan importante semana. Entonces, para el efecto, vamos a revisar lo relatado por Lucas en el capítulo 11, del 1 al 11. Marcos. Y vamos a verlo en 3 aspectos. Un primer aspecto que vamos a resaltar es la omnisciencia y la soberanía de Dios. La omnisciencia y la soberanía de Dios. Precisamente en nuestra escuela dominical estamos estudiando los atributos de Dios. Estamos estudiando el carácter de Dios. Y dentro de todos esos atributos, pues lógicamente están estos de la omnisciencia y la soberanía de Dios. La omnisciencia es que todo lo sabe. Él lo sabe absolutamente todo. Sabe lo que tú estás pensando en cualquier momento de tu vida. Y todo lo que sucede está bajo su control. Él es soberano sobre todo. De Él es todo. Todo sucede porque Él permite que suceda. El por qué permita que suceda es algo que nosotros no podemos llegar allá a ese conocimiento. Es su voluntad, es su designio y eso es lo que Él hace con su poder. Entonces vamos a leer nuevamente del 1 al 7 y vamos imaginándonos la situación. Tengámosla muy presente. Cuando se acercaban a Jerusalén, estábamos hablando, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien nos dijere: ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado. Y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. No querían que Jesús se sentara directamente sobre el pollino, sino sobre un manto. Imaginémonos ese episodio del que estamos hablando. Imagínate tú en esas circunstancias. Es como si alguien nos dijera en este momento: oye, Carlos, ve allí a la esquina de la Central con Van Buren, ahí hay un paquete ahí al pie de la puerta de un almacén.
y ese paquete es de este color y tal cosa, agárralo y me lo traes. Pero si, ¿cómo así? Yo no puedo hacer eso así nomás. Si alguien te pregunta, dile que Héctor te mandó, que él después lo devolverá. Si no, vaya usted más bien directo, yo que voy a ponerme en ese problema. Yo no voy a hacer eso. Esa misma impresión tuvieron que haberla sentido los apóstoles a los cuales Jesús les dijo. ¿A cuento de qué les decía eso? Vayan allá hay un pollino, díganle esto, tráiganlo, desátenlo, tal, si les preguntan, contesten esto y listo, tráiganmelo. Todo esto lo hizo Jesús de esa manera, todo eso, para mostrarles a los discípulos, para que se dieran cuenta que todo estaba planeado. Él lo sabía todo. Y para que ellos estuvieran seguros que todo lo que iba a suceder en esa semana no es algo, uy, mire cómo sucedió esto, qué casualidad o qué tal cosa, mire lo que están haciendo. No, todo es conocido por Dios, todo está gobernado por Dios. Ese momento tuvo que haber sido muy impactante para los discípulos que fueron por el pollino. No es fácil cumplir esa orden. Lo otro que nos enseña este pasaje es que debemos obedecer a Jesús, así no entendamos el propósito de lo que Él nos está mostrando que debemos hacer, tenemos que hacerlo. Si vemos claramente que debemos hacer algo, porque la palabra de Dios lo dice, pues hombre, hay que hacerlo. Pero es que no entiendo el por qué. No importa, tienes que hacerlo, es Dios quien te lo está ordenando. Cuando lo hagas, de pronto entenderás algo más. Pero hay que obedecer. ¿Qué tal los discípulos actuando como nosotros normalmente actuamos? ¿Cómo así? Pero, ¿y si no encontramos el pollino? ¿Y si no hay ningún pollino ahí? ¿Y si no aparece ningún dueño por ahí? Y lo traemos de todas maneras, que nosotros actuaríamos así. Pero los discípulos entendían de quién estaban escuchando estas palabras, eran del mismo Jesús. Y ellos simplemente obedecieron. Listo. ¿Y qué sucedió? Sucedió exactamente tal como Jesús les dijo. Y por allá no había pasado Jesús con sus discípulos ni nada. ¿Cómo sabía eso? ¿Cómo sabía que el dueño iba a preguntar y iba a responder de esa manera? Eso solo Dios lo puede hacer. Solo Dios. La omnisciencia de Jesús es obvia. Ahora, ¿por qué entró en un pollino? ¿Por qué escogió un pollino? Bueno, todo eso lo sabemos. Porque así Dios lo había profetizado 500 años antes. Había dicho eso para mostrar su poder. ¿Sí? Zacarías 9:9, en Zacarías 9:9 dice lo siguiente, esa profecía. Recuerden, 500 años antes. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. No podía ser más exacto esa descripción. No lo hubiera podido describir de una manera más exacta ni siquiera alguien que estuviera presente. Pero eso lo dijo Zacarías 500 años antes. Solo la soberanía de Dios es la que puede hacer eso. Esas profecías y que se cumplen así, tal cual. Únicamente Dios lo puede hacer. Ahora, debemos tener en cuenta que esta primera venida que esa entrada de Jesús a Jerusalén y entrar en un pollino de esa manera como tan humilde, en un pollino, fue en esta oportunidad, ¿sí?
Ya la segunda venida de Cristo, cuando venga, cuando se terminen los tiempos, esa venida de Cristo ya no va a ser ya no va a tener las mismas características o características similares. Va a ser completamente diferente de acuerdo a lo que nos dice Apocalipsis en el capítulo 19, versículo 11. Del 11 el siguiente, va a ser muy diferente. Aquí llegó humilde, en un pollino, todo muy bien, pero la segunda venida de Cristo va a ser tal como lo dice Apocalipsis. Dice Juan en Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Un caballo blanco. Ahora vuélvanse ustedes a imaginar esa estampa. Un caballo blanco, que el caballo pues era insignia de poder y de dominio, y un blanco, y llegaba con alguien montándolo que mostrara solo poder y suficiencia. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Está hablando Juan de la segunda venida. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa visión que ojalá uno pudiera detallar más, la segunda venida de Cristo lleno de magnificencia y poder, y con ese nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores, es el que está cabalgando ese caballo blanco y rodeado por cantidad de huestes celestiales. Y él es el Verbo de Dios. Así será su segunda venida. Un poco diferente a esa entrada humilde y sencilla de Cristo en este momento del día de Ramos. Solo un Dios soberano, solo un Dios que lo domina todo, puede hacer cumplir sus planes de esa manera, como lo hizo Jesús. ¿Qué pasa en uno cuando uno se somete y acepta la soberanía de Dios, y que Él lo sabe todo y que nosotros no somos nada, somos simples pecadores, y Él lo sabe todo y Él lo domina todo? ¿Qué puede producir en uno? ¿Qué es lo que debe producir en la vida de uno al ver esa magnificencia y poder? ¿Qué produciría en ustedes? ¿Cómo te sentirías? ¿Miedoso? ¿Te alejarías de eso? Uy, no. O más bien produciría en uno tranquilidad, paz, seguridad, confianza. ¿Cómo no va a poder uno confiar en alguien así, con ese poder, esa magnificencia, ese amor, esa humildad, esa sencillez de Cristo Jesús? Y sabiendo que Él es Dios, ¿cómo no va uno a confiar en alguien así? Y eso le produce a uno paz. En ningún momento le producirá a uno miedo, temor, de nada. Estoy con Dios, con Cristo Jesús. Estamos en las manos de un Dios misericordioso y perdonador. Eso es lo que nosotros debemos sentir al pensar en esto de la segunda venida de Cristo y demás. Un segundo aspecto que vamos a resaltar es la falsa aclamación del rey, que son los versículos que siguen. Versículo 8 de lo que estamos estudiando. Dice: también muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino,
y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Entonces también imaginémonos, cada uno de nosotros, ese momento. Jerusalén, el templo, lleno de gente. Aproximadamente había en Jerusalén unos 2 millones de personas, porque era la celebración de la Pascua y eso era lo que se acostumbraba a hacer. Muchísima gente venía a la celebración de la Pascua en Jerusalén. Algunos calculan que los que participaron en la procesión ahí, la gente que iba detrás y los que iban adelante de Jesús, eran más o menos como unos 100,000. Una manifestación de 100,000 personas en esa ciudad, en esa época, en medio de tanta gente, eso tuvo que haber sido muy impactante. La gran mayoría de ellos, de los que estaban ahí, de todos esos 100,000 y de los 2 millones, la gran mayoría de ellos sabía de los milagros de Jesús. Ellos sabían quién era Él. Habían escuchado y muchos de ellos habían visto. Sabían de las sanaciones, sabían de la alimentación de los 5,000, de los 4,000. Sabían de las resurrecciones, sobre todo de la última que había practicado en Lázaro. Ellos sabían eso. Por eso lo aclamaban, lo vitoreaban, Hosana. La gran mayoría estaba convencida de que Jesús era el Mesías, pues lo había demostrado con todas esas acciones y milagros anteriores. Este es el Mesías. Ahora sí había llegado el Salvador anunciado en las Escrituras, porque todos ellos sabían el Antiguo Testamento. Y tantas veces anunciado el Mesías, ahora sí, este sí es el Mesías. Sí, ahora sí había llegado el Salvador anunciado en las Escrituras y a quien esperaban desde hace tanto tiempo. Había llegado quien los iba a liberar de la opresión de los romanos y les iba a restaurar su grandeza y su poder al pueblo de Israel. Ahora sí van a ver quiénes somos nosotros. Llegó nuestro libertador. Acabar con cualquier sumisión ante el gobierno romano. Ese era su Mesías. Esa era la figura de Mesías. Tendían mantas y batían palmas, tal como se acostumbraba a hacer para celebrar victorias del ejército, de un ejército. Así era como la celebraban, que estaba llegando el ejército victorioso y le tendían palmas y ponían mantas en el piso y todo eso victoriaban. Así mismo, como si él ya hubiera ganado todo. Así lo recibieron. Como un rey victorioso. Y gritaban eso, gritaban Hosana, que significa salvación, ¿sí? Sálvanos ahora, te rogamos, es lo que quiere decir Hosana. Otros dicen que Hosana lo que quiere decir es palma, ¿sí? Una rama de palma. Y que lo que quiere decir es palma al victorioso y bienvenido el victorioso y cosas así. Pero estos mismos que lo recibieron y que estaban tan convencidos de que había llegado su Mesías, pues ustedes saben, ellos mismos eran los que iban a reclamar que Jesús fuera crucificado. Cuando les preguntaron qué hacemos con este hombre, no, crucifícalo, no, mátalo. ¿Por qué hicieron eso? Pues se habían dado cuenta que su invencible Mesías, lo que siguió predicando durante toda esa semana, fue predicando amor a los enemigos, obediencia a Dios, y no decía nada contra los romanos. ¿Qué Mesías es este? ¿De qué nos va a salvar si nos dice que debemos es amarlos?
amar a los enemigos, amar a las autoridades, obedecerles. No, este no es el Mesías que nosotros leímos en las Escrituras. Jesús estaba predicando humildad y el someterse unos a otros y no luchar contra la opresión. Eso era lo que estaba haciendo Jesús durante esa semana. Y más esa semana que él sabía que era su última semana, donde tenía que hacer prácticamente como todo un resumen de todo lo que él había hecho durante esos 3 años. Tenía que hacer ahí algo bien significativo y algo convincente para dejar bien estructurados a sus discípulos y terminar así su obra. Sobre todo que todo el sentido de su obra, su venida a la tierra, la razón de ser de todo eso, iba a suceder esa semana, el evento más importante que jamás haya sucedido en toda la historia de la humanidad. Iba a morir Cristo Jesús en una cruz. El Hijo de Dios iba. El hecho que parte completamente la historia de la humanidad. Eso era lo que estaba por suceder. Algo supremamente especial, significativo, y eso era lo que estaban viviendo los discípulos, pero ni los discípulos ni los demás comprendieron completamente lo que estaba sucediendo. Ninguno, ni siquiera los discípulos. Los discípulos lo comprendieron fue después de que él había resucitado. Y todo lo que querían era libertad de la opresión de los romanos. Y vieron que no, que él se dedicó a defenderlos y a no atacarlos, y se dejó poner preso. Entonces, ¿cuál es el poder de él? Un Mesías que no tiene ese poder de librarse de los romanos. Eso no, eso es pura falsedad. Y por eso dijeron, crucifícale, ese no es nuestro Mesías. Y por eso los judíos todavía están esperando a su Mesías. Porque lo que vieron en Cristo Jesús esos días, eso no era lo que ellos pensaban que era el Mesías. Ese no era el Mesías que estaban esperando. Ellos querían a alguien que los sanara continuamente, que les proveyera de comida continuamente y que acabara con la dominación romana y que ellos tuvieran otra vez esa suficiencia y ese poder. Habían confiado en un Mesías hecho a la medida de cada uno de ellos. Cada quien se figuró el Mesías, sí, el Mesías, la figura que cada quien se imaginaba. Ese es el Mesías, el que me va a solucionar todo, el que me va a dar de comer, el que va a solucionar mi enfermedad, el que va a solucionar mis problemas en mi matrimonio, el que va a solucionar mis problemas financieros. Ese es mi Mesías, sí, Hosana. Habían confiado en un Mesías hecho a la medida de cada quien. Alguien que los satisfaciera todos sus deseos. La lámpara de Aladino. Que los curara y los alimentara. Y esto que estamos diciendo, que sucedió en ese momento, y uno dice, esa gente cómo es la patada. Eso es precisamente lo que está sucediendo hoy y en muchas iglesias cristianas también. La misma cosa. Lo que nosotros pensamos, la concepción que tenemos de Cristo Jesús, la concepción que tenemos de Dios, es alguien que me va a solucionar todos mis problemas. Lo mismo que ellos, exactamente lo mismo. Nada de pensar que es Dios que vino a morir en la cruz para redimir, para reconciliar a todos los pecadores con Dios. Algo completamente diferente a solucionar de su problema financiero. No, va a solucionar es algo mucho más importante, que es la trascendencia eterna de tu vida. Pero ellos no. Y muchos de nosotros tampoco. No, yo voy a la iglesia porque si no, durante la semana me va a ir mal. Puro legalismo y hechicería es lo que
lo que muchos hacen cuando van a las iglesias. Y van para que les vaya bien y para que Jesús les ayude en todo. Lo mismo, enfermedades o problemas. Lo ve uno continuamente en muchas iglesias. Y en algunas pues lo aprovechan mucho más y dicen, sí, ustedes van a tener todo eso. Van a tener ese Mesías que ustedes se están imaginando, lo van a tener. Pero no solo por pedirlo, no, tienen que aporquinar aquí en el plato. Y que no suene, como dicen algunos, y que no suene, que sean billetes, acciones, cheques. Ese era el Mesías de cada quien. Ojalá todos nosotros tengamos un concepto diferente de Mesías y entendamos lo que verdaderamente es nuestro Mesías, que es el que vino a pagar por mis pecados. A quien Dios crucificó para poder poner en sus espaldas mis pecados y tus pecados. El que sufrió como una oveja que estén llevando al matadero sin decir una palabra. Sin decir una palabra. Y después de que lo matan y demás, decirle a Dios, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos. Después de todo lo que le hicieron y después de matarlo. Bueno, lo dijo antes de que muriera. Un ser súper extraordinario. Decir, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. No les tengas en cuenta esto que están haciendo. Perdónalos. ¿Qué clase de amor es ese? Escuchaba ayer a un pastor que estaba contando una historia, que es una leyenda. Y leyendo la leyenda, el pastor lloró. Y la leyenda en pocas palabras es la siguiente. Un muchacho, alejado de Dios, la mamá muy cristiana, el muchacho metido en las drogas, en el alcohol, se casó con una muchacha metida en las drogas, en el alcohol, se unieron los dos y así vivían. Y la leyenda sigue diciendo que la mujer le decía a su hijo, tú no estás viviendo tu propia vida, lo que estás haciendo es para satisfacer o no te has soltado completamente de tu mamá te está haciendo daño, tu mamá es la que no quiere darnos a nosotros nada, ella no te ama, ella... El otro, no, ¿cómo así mi mamá? ¿Cómo así? No, eso no es así. Pero le habló tanto que lo convenció de que la mamá era lo que no los dejaba a ellos hacer lo que querían. Como si no lo estuvieran haciendo. Pero de todas maneras, buscaron un culpable de toda su situación y era la mamá de él. Y le dijo, tú, si me quieres mostrar amor a mí, mata a tu mamá. Mátala. No, ¿cómo así? No. Pero después, en medio de toda su situación, él se convenció así. Sí, ok. No, yo te amo mucho y yo voy a demostrarte que yo sí te amo. Y fue y mató a la mamá. Para llevarle una prueba de amor a la novia, le sacó el corazón a la mamá. Es muy cruel la leyenda. Le sacó el corazón a la mamá para llevárselo y mostrarse. En esas, cuando él iba a llevarle el corazón, entonces él se tropezó con una piedra y se cayó.
y el corazón, y cayó encima del corazón. Y estando ahí, el corazón le dijo: mijito, ¿te hiciste daño? ¿Dónde te pegaste? ¿Qué necesitas? Esa es la leyenda. Y comparaba a este pastor con lo que hizo Cristo en la cruz. Le hacen todo lo que le hacen y lo crucifican. Y estando allá en la cruz dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso ha hecho Cristo Jesús contigo. Y eso es lo que hemos hecho nosotros con Cristo. Eso es lo que hemos hecho nosotros con Dios. Desobedecerle. Decirle: tú no me importas, yo peco porque yo quiero hacer eso. Yo quiero hacer mi voluntad. No. Yo le obedezco es al Mesías, al Cristo que yo creo, al que yo conformo como para mí. A ese es al que creo. No este que está en la Biblia, no. Estos que fabrican su propio Mesías, su propio Dios, terminan a la larga como profetizaba Jesús de Jerusalén. No quedará piedra sobre piedra. Esos que se fabrican su propio Mesías van a terminar así. El tercer y último aspecto que vamos a ver es la tristeza de Jesús, precisamente. El versículo 11. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Y así termina Marcos esos versículos, ese pasaje. Pero para entender mejor lo que aconteció en ese momento, vayamos a Lucas 19, del 41 al 44. Ahí se entiende mejor ese específico momento. Y que dice así: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Jesús lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de su visitación. Lloró Cristo cuando ya estaba ahí cerca de Jerusalén. Vio a Jerusalén y lloró. Y todo esto que se relaciona con que no quedará piedra sobre piedra es una profecía que tiene que ver es con nosotros, con las personas que no creen verdaderamente en Cristo Jesús. Así terminarás. No quedará piedra sobre piedra de ti. Cristo lloró por la incredulidad y por la dureza del corazón del pueblo. Y algunos comentaristas dicen esta palabra que utilizan aquí para lloró, no es el mismo lloro como cuando lloró por Lázaro, que se había muerto, o cosas así, ¿recuerdan? La palabra que usan aquí en este pasaje es un lloro que es de angustia, es un lloro desesperado, es un lloro con mucho dolor. Como cuando uno está que ya no puede. Cristo conocía el corazón de ellos, vio que sus corazones estaban vacíos de verdadera fe, de verdadera devoción, y por eso dijo: a ustedes les va a pasar esto. Jesús lloró porque sabía cuál iba a ser el futuro de los incrédulos, de aquellos que todo lo hacen por religiosidad y legalismo. Voy a la iglesia para que me vaya bien. Lo alaban con falsa devoción y su sufrimiento será grande
por no haber entendido que deben entregar completamente su vida al Señor, confiando verdaderamente en Él y obedeciéndole en todo. Cristo Jesús lo hizo profetizando lo que iba a acontecer unos 40 años después, cuando los romanos entrarían a Jerusalén, ¿sí? en el año 70. Se cumplió exactamente lo que Jesús profetizó en este momento. Pero utilizó ese episodio para decir lo que le va a pasar a los que se dicen creyentes, pero que no tienen al Mesías verdadero. Los romanos entraron a Jerusalén en el año 70 y destrozaron el templo. Solo quedó en pie el muro de los lamentos, que es el que todavía existe. Mataron a la gran mayoría de los judíos. A los jóvenes los agarraron y los pusieron de gladiadores para entretener en el circo romano a los grandes. Si hay alguno aquí, no creo, es alguien que esté escuchando el mensaje, que en realidad no tiene a Cristo en su corazón, lo sucedido a Jerusalén y descrito por Jesús es solo una pequeña muestra de lo que sucederá cuando llegue el juicio de todos los hombres, y todos aquellos que no estén en la lista de los que verdaderamente creyeron sufrirán esto y mucho más. No nos debemos engañar, o somos del Señor o no somos. Volvamos nuestros ojos a Dios en verdadero arrepentimiento y fe, y recibámoslo como nuestro Salvador, como nuestro verdadero Señor, como nuestro verdadero amo y dueño de nuestras vidas, a quien debemos obedecerle sobre todas las cosas. Hermanos, que esta semana sea una semana de contrición, una semana de confrontarnos a nosotros mismos. Revisemos cada quien de nosotros cómo está nuestra entrega al Señor y cómo está nuestra fe en Él. ¿Es el Mesías de la Biblia o es el Mesías que yo mismo he creado para mí? Aprovechemos esta semana para eso, hermanos. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Pero te damos esas infinitas gracias, Señor, por el amor de tu Hijo, por tu Hijo Cristo Jesús. Amor más grande no puede haber. Gracias por su muerte en la cruz, Señor. Gracias porque solo así podemos nosotros presentarnos ante ti justificados, Señor, cuando lo recibimos por fe y lo recibimos como nuestro verdadero amo y Señor. Obra en nosotros, Padre del cielo, para que nuestra entrega a ti sea verdadera y nuestra fe en Cristo sea una fe verdadera. Te damos gracias, Señor, y ponemos en tus manos nuestras vidas.